Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa que se ha titulado Mujeres en la Revolución, la Contrarrevolución, la Posrevolución y la Insurrección Cívica. Les voy a presentar a las compañeras que nos acompañan acá en la mesa. El orden de presentación que les voy a dar es el orden en el que ellas van a exponer cada una en uno de estos ciclos a los que acabo de hacer referencia. Entonces nos acompañan el día de hoy Ileana Rodríguez. Ella es profesora emérita de la Universidad Estatal de Ohio, es doctora en literatura española por la Universidad de San Diego y es filósofa de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sus áreas de trabajo abarcan la literatura y culturas latinoamericanas, las narrativas caribeñas y centroamericanas, los estudios feministas, las teorías postcoloniales y los estudios subalternos. Irene Agudelo estudió comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, en Guadalajara. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Modernidad Social y Cultural en la Flaxo, México, y una maestría en Ciencias Sociales con especialización en Modernidad Social y Cultural y una maestría en Estudios Culturales con énfasis en Memoria, Cultura y Ciudadanía en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana, en donde es investigadora y profesora asociada. La compañera Verónica Rueda Estrada, ella es profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo en México, adscrita a la licenciatura en Gobierno y Gestión Pública de la Unidad Académica Playa del Carmen. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Su especialidad es la historia contemporánea de Nicaragua, utilizando la metodología cualitativa de la historia oral. Destacan sus contribuciones sobre políticas agrarias, territorialidad campesina y el análisis de las organizaciones territoriales y gremiales de los excombatientes. Y finalmente, la compañera Claudia Morales es licenciada en Sociología por la Universidad Centroamericana UCA de Managua, Nicaragua. Actualmente cursa la maestría en Sociología de la UCR. Fue becaria de investigación en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica y el Instituto Interdisciplinario de Ciencias Sociales de la UCA. Ha desarrollado investigaciones sobre política y cultura de género en la primera mitad del siglo XX, análisis de archivos íntimos, interpretaciones de la violencia en la literatura centroamericana, y recientemente su investigación en curso se enfoca en la participación de las mujeres jóvenes en la insurrección de 2018 en Nicaragua. Como ven, tenemos un panel de lujo que nos ha estado acompañando toda esta semana en distintas actividades y para mí es un gusto moderar, la ingrata labor de moderar la mesa. Vamos a darles entre 15 y 20 minutos, ¿verdad? La idea es que sean 15, pero bueno, vamos a negociar los 20 porque después tenemos que pasar a la siguiente mesa y además quienes tienen la habilidad de bailar podrán bailar hip hop. Entonces, vamos a empezar en el orden que hice la presentación, ¿verdad? Iniciamos con Ileana Rodríguez. Bueno, ya vimos la mesa de la insurgencia. Esta es la mesa de la contrainsurgencia. Voy a limitar mi intervención a dos instancias de la visión y prácticas de género, una durante la organización insurgente del Frente Sandinista y la otra en lo de AMA, la Organización de las Madres de Abril. Para la primera uso el capítulo 4 de mi libro titulado La prosa de la contrainsurgencia. El capítulo se titula Desmovilización, el nuevo sujeto social como transgénero, la mujer como hombre revolucionario. Está basado en el testimonio de Leticia Herrera, que se titula Guerrillera, mujer y comandante de la Revolución Sandinista. Y para la segunda utilizo el manifiesto de AMA.
Mi pregunta versa sobre la naturaleza, posibilidad o imposibilidad de lo político. Parto del entendimiento de la plasticidad de lo femenino y me pregunto cuál es el tipo de organización que somos capaces de darnos a nosotros mismos. Mi presupuesto es que la sociedad no es una totalidad fundante, sino una apertura constitutiva, y que la identidad social es de carácter relacional, frágil, maleable y plástica, y la inteligibilidad de la misma, procesos abiertos. Entonces me pregunto cómo entra el género a participar en la idea de la unidad estructural y cuáles son sus fragmentos o tematizaciones discursivas. Leticia Herrera fue comandante guerrillera, participó en la insurgencia contra Anastasio Somoza primero y en la gobernanza de Nicaragua después. Su destreza organizativa le mereció el título de emperatriz de la resistencia urbana. En sus memorias reconocemos que en su cuerpo, insurgencia y género se tensan en una dualidad que me hace pensar en el nacimiento de la mujer insurgente como hombre. Mi propuesta descansa en las demandas conflictivas que expresan, mientras su biología celular la incrusta ineluctablemente en su mujeridad, lo político reclama de ella una masculinidad. Embarazo y afecto se relacionan a las topografías y cartografías de la mujeridad, aquí entendida como cisgénero, es decir, aquel género asignado al nacimiento y con el cual se identifica el ser referido como hombre o mujer. Distingo aquí 4 momentos relacionales. 1, el androcentrismo. 2, la desmovilización. 3, la maternidad y el afecto. Sobre ellos se decantan los desniveles y aristas de las prácticas de género en los archivos constitutivos de la prosa de la contrainsurgencia. Dice Herrera, cito, empezó así la política de la desmovilización de las mujeres. Muy sutilmente, explotando el principio de disciplina partidaria y el sentimiento y convicción de lealtad, el androcentrismo reapareció en los militantes varones del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El androcentrismo es así el vínculo dominante significado por el prefijo des. En la cita notamos un antes y un después. Este revés se manifiesta en las técnicas de construcción del yo, desmovilización y desempoderamiento, y en los procedimientos de totalización, sometimiento biológico a mandos organizativos, embarazo y relaciones materno-infantiles. Respecto a las técnicas de construcción del yo, Herrera nos dice, cito, porque cuando entré de Honduras y llegué a León una vez, vi una foto. Me miraba envejecida completamente, con un cansancio, con una amargura terrible. Y realmente, cuando yo entro, estaba llena de odio, de resentimiento, de amargura. Y vos sabés que el odio transforma a las personas, ¿verdad? Fin de cita. Desmovilizar significa quitar la movilidad, sustraerla, y eso causa resentimiento, amargura y odio. Es un entrecruce negativo entre políticas insurgentes y políticas afectivas. El relato de la desmovilización de las mujeres en el frente político empieza aparentemente con el cambio de guardia y aumento de militantes hombres en la ciudad. A más hombres, menos puestos de responsabilidad y decisión para las mujeres. El patrón de desmovilización o desempoderamiento se expresa en una serie de técnicas de construcción del yo, y estas técnicas son humillarlas, asignarles papeles secundarios, ponerlas bajo el mando masculino, desoír sus análisis, descalificar sus pensamientos y opiniones, someterlas a escarmientos físicos y castigos severos para hacerlas respetar la autoridad masculina.
y, lo más importante, reglamentar su biología, controlar su aparato reproductivo, genitales, impulsos sexuales y afectos. Durante mucho tiempo, Leticia Herrera estuvo a cargo del apoyo logístico de la resistencia urbana, que significaba conocer la ciudad al dedillo, buscar casas de seguridad, asegurar métodos de transporte, etc. Pero cuando Eduardo Contreras llega a Managua, le pasan el mando a él y después le pasan el mando a Daniel Ortega. Esta es una instancia clara de desmovilización y subordinación. Le dijeron, cito, vas a trabajar con el compañero, siempre de segunda de él. Entonces, dice Herrera, mi radio de acción era mucho más amplio, pero en determinados momentos tenía que responder más por la seguridad de Daniel que de los trabajos más organizativos. Y hoy reflexiona como sigue, cito, yo puedo decir que nosotras teníamos que luchar contra el sistema y contra el sistema mental de los hombres que estaban en el frente. Nuestra lucha era doble y teníamos que hacer grandes esfuerzos para que nos pudieran reconocer de que éramos capaces de trabajar igual o mejor que el hombre. Yo siempre estuve subordinada a un hombre, independiente de que hubiera demostrado capacidad organizativa, capacidad de comunicación, capacidad de administración de las clases clandestinas, siempre estuve subordinada a un hombre. Fin de cita. Desvalorada, las tareas se dificultan. Herrera ofrece múltiples ejemplos de aquellos con los que le resulta difícil trabajar. Difícil Francisco Rosales, difícil Hugo Torres, difícil Eduardo Contreras, difícil Óscar Pérez Casares, es decir, miembros de la plana mayor del sandinismo. Nos dice que algunos eran muy arbitrarios, autodeterminantes y unilaterales, tenían personalidad autoritaria, herencia cultural del somocismo, a decir de Juan Pablo Gómez. A gran parte de los compañeros no se les podía preguntar, ni objetar, ni decir nada, y cuando hablaban entre ellos era en un secreto y se retiraban a un rincón. Esta es la naturaleza de la inclusión excluida de las mujeres que les daba sentido de no ser nadie, nada. La segunda tecnología de construcción del yo tenía que ver con el sometimiento biológico a mandos organizativos, embarazo y relaciones materno-infantiles. En mi estudio, Women, Guerrillas and Love, hablo de lo que los guerrilleros llamaban revolucionarias vaginales. Estas eran mujeres que se enamoraban de los guerrilleros y participaban en la insurgencia por el afecto que les tenían. Estas mujeres no eran pensadas como militantes, sino despreciadas por y en el afecto o apego a ellos. El afecto y el género mujer aparecen en el discurso político en esta instancia como una desventaja, una tontera que hace al sujeto correr un riesgo en nombre de otro, alguien que arriesga la vida no por la patria, sino por el amor. Qué conveniente para la construcción de la masculinidad insurgente poder descalificar el género mujer al mismo tiempo que utilizarla sexualmente. En la prosa de la insurgencia, la desmovilización de las mujeres viene mancuernada a la especificidad erótica del guerrillero, para el cual placer y deseo son solo funciones fisiológicas. El orgasmo es solamente una descarga de tensiones. Vergonzosamente, así fue entramada la relación del género en la prosa de la insurgencia. En las prácticas revolucionarias, sin embargo, no solo había revolucionarias vaginales, sino también mujeres militantes, compañeras de lucha con las que había que bregar y a las que costaba un poco más descalificar. A ellas se las sometió a procedimientos de totalización que consistían en subordinar y reglamentar su naturaleza biológica, funciones y capacidades uterinas y aparato reproductor, genitales y afectos. Los procedimientos de totalización se hacen patentes en la serie de reglas bioafectivas sometidas a mandos organizativos. La más liminal es la prohibición de embarazo,
porque la convergencia afecto, biología y política cortan de tajo el trabajo insurgente. De esta manera, la maternidad en la insurgencia escinde al sujeto revolucionario de género mujer y lo presenta como una dualidad. En primera instancia, como objeto de un relato primario, zoológico, no todavía teorizado. El coito mismo es una actividad sitiada, el afecto una contrariedad en la lucha. Estas reglas no tocaban al género masculino, estableciendo la cesura en las políticas de género y una enorme contrariedad al seno de la insurgencia. Herrera dice, cito, a René le entró la angustia, la zozobra de que no dejaba sustituto y se aprovechó en cierta medida de mi ignorancia. Yo sabía que la mujer tenía la menstruación por una cuestión natural, pero no sabía que eso tenía consecuencias en la relación de pareja. No sabía cuánto duraba el periodo de ovulación ni el periodo de fecundidad. Él ya estaba estudiando medicina. Era él el que me llevaba ese control. Sabía exactamente los días en que yo estaba fecunda. Entonces se da la coincidencia que cuando ya está próximo a venirse y estamos en Honduras, él sabe que yo puedo quedar embarazada y él me deja embarazada. Fin de cita. El desenlace funesto es que ella primero cede el control de su biología a su pareja y luego cede el control de su biología a la organización. El embarazo y la maternidad son anatema de la organización, fuente de afectos lastimados, subjetividades en discordia, desigualdades ciudadanas. La vida natural y política, obvio, se articulan a filosofías patriarcales totalizantes que dictan lo que debe y lo que no debe hacer la mujer. Pero el cuerpo de la mujer rehúsa permitirse a sí mismo ser borrado. Esto nos lleva a la actuación de género como línea de fractura. Mujer como actora política. Mujer como actora política, insurgente, guerrillera y mujer como lo femenino. Lo femenino es aquí lo plástico y moldeable que hace falta para establecer la sodalidad entre carne, sed y militancia que le toca realizar a la mujer insurgente guerrillera. Curiosamente, la prohibición de la maternidad y del cuidado materno infantil constituyen a la mujer como hombre en la prosa de la insurgencia. Esta mujer es concebida como descarnada, anatomía en la que entran en combate cuerpo de mujer, cuerpo organizativo y cuerpo político. La maternidad, el cuidado materno infantil, el afecto al hijo, es lo que se pretende borrar en lo femenino en el momento en que la organización insurgente voltea al sujeto mujer hacia la masculinidad. Este parto implica un tránsito transgénero, salir de un género y entrar en otro como condición de ser político. La insurgencia en la mujer pasa por el travestismo. La única posibilidad de ser insurgente, igual ciudadana, es mutarse en hombre. Para cerrar, el contraste con AMA. AMA son las afortunadas siglas de la Asociación de las Madres de Abril. Empecemos por el verbo. Tú amas, yo amos, es la conjugación. Ama es el imperativo. En ama entran en juego afectos y políticas, expresado en la orden de amar que se extiende fuera del cuerpo femenino a lo político en búsqueda de verdad y justicia. En este gesto, tanto la mujer como el hombre tienen la misma relación hacia lo femenino, y esto permite la desneutralización del ser. La cópula matrimonio, amor y política. Ama es lo contrario de odia, es la admiración por la vida. Con el afecto como bandera, las estructuras de muerte quedan desplazadas y la autoridad estatal trizada. La contraposición maternidad-estado, biología-política señalan la absoluta falta de legalidad del Estado nicaragüense por acción u omisión respecto a su ciudadanía y afianzan el desencuentro y diametralidad entre los patrones, mecanismos y aparatos represivos de muerte y de vida.
El manifiesto de AMA ordena amar y reparar e implora la construcción de un nuevo tipo de relación social que descanse sobre los pilares de la verdad, la justicia, la libertad y la democracia, apoyada en la carne y sangre femenina. Esto es, AMA extrapola lo biológico a lo social e invoca una verdad basada en el reconocimiento de los derechos humanos. El amor al hijo es el metabolismo del amor social y su visceralidad pide una reparación integral, devolver a las víctimas a su situación anterior, restablecer sus libertades, disfrute de derechos ciudadanos, vida familiar, regreso al hogar, reintegración a su puesto de trabajo. Lo femenino como apertura ontológica, como maternidad, como promesa de ser, inclinación hacia el otro, hospitalidad específica de género y apego a la cría, tiene, como hemos visto, un alcance político muy generativo, en el que el cuerpo de la mujer entra en contraposición y choque con el Estado, y en un parto arduo, la única posibilidad del ser se transforma en democracia radical. Ser madre es el punto ético que proyecta un mundo mejor. Pide una indemnización por lo económicamente medible, una rehabilitación para recuperarse de todas las secuelas que traen los crímenes de lesa humanidad, a más de conservación de la memoria colectiva, preservación de documentos y disculpas públicas. Carne y sangre preservan la memoria de los crímenes cometidos porque han sido perpetrados contra el propio ser. Gracias. Ha habido miles de guerras, grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas, y los libros que hablan de las guerras son incontables. Sin embargo, siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra, y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina, sino la masculina, se adaptan al canon. Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas, en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco, de una guerra desconocida para todos nosotros. Svetlana Alexievich. La cita que abre este trabajo está tomada del libro La guerra no tiene rostro de mujer. En él encontramos el relato de la participación de mujeres que combatieron como francotiradoras, tanquistas, pilotos, enfermeras, zapadoras, ametralladoristas, entre otras, en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Dice Alexievich que estas mujeres dominaban todas las especialidades militares, incluso las más masculinas. Ella encontró que, a diferencia del relato masculino, centrado mayoritariamente en las grandes hazañas, las técnicas de combate y los nombres de los comandantes, el relato femenino comunica las transformaciones que experimentaron los cuerpos de las mujeres, del sufrimiento, de los afectos, de la deshumanización y del posterior ostracismo al que sometieron y les sometieron. Para las mujeres, la guerra se libró también, en gran medida, en el campo del género. Los relatos que presenta Alexievich en su libro también muestran cómo el desempeño de papeles considerados tradicionalmente masculinos durante la guerra no significó, una vez que éstas terminaron, que ellas se incorporaran a la vida civil. No significó, una vez que éstas terminaron y ellas se incorporaran a la vida civil, continuidad en empleos hasta entonces considerados para hombres. Una vez terminada la guerra, las mujeres volvieron pues a sus casas en silencio, no sin experimentar un sentimiento de deslealtad por parte de sus compañeros de armas. A pesar de la temporalidad y la localización que separan los testimonios que recoge Alexievich del que ofrece, por ejemplo, la comandante Leticia Herrera, las experiencias no resultan tan distantes. Unas y otras fueron relegadas de sus antiguas responsabilidades y asignadas a trabajos considerados para mujeres. Cito: inmediatamente que se dio el triunfo sobre la dictadura,
a las 3 mujeres que componían el Estado Mayor del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, nos sacaron prácticamente del ejército. ¿Y eso qué significaba? Que entonces seguíamos siempre en el hecho de que siempre teníamos que seguir subordinadas o desempeñando cargos que eran de segunda categoría. Fin de cita. Ya en 1985, Maxime Molenox, en su conocido artículo sobre las mujeres y el género, había dicho que 30% de la guerrilla sandinista estaba conformada por mujeres. Hasta entonces, solo en la guerrilla de Vietnam se había contabilizado números tan altos de mujeres combatientes. El testimonio de Leticia Herrera da cuenta de cómo esta participación fue reencauzada. Las guerrilleras fueron desmovilizadas y destinadas a labores no armadas. Llamó la atención en el hecho de que esta subvaloración de las mujeres sandinistas para la milicia en el momento en que dejan de ser guerrillas y se convierten en ejército regular. ¿Cómo entender de otra manera el hecho de que la dirigencia sandinista, al triunfar la revolución, no destinara mujeres al Estado Mayor del Ejército Popular Sandinista ni a la jefatura de la Policía Nacional, cuando habían sido mujeres quienes dirigieron conjuntamente con algunos hombres el frente interno en la lucha contra Somoza? Un mes después del triunfo de la revolución, en agosto de 1979, el diario oficial Barricada daba cuenta de la presencia de más de 2.000 exmiembros de la Guardia Nacional en Guatemala. La nota denunciaba que estos se estaban organizando en grupos armados. Al mes siguiente, septiembre, el discurso de los dirigentes sandinistas hablaba ya abiertamente de la contrarrevolución como una amenaza. Así, mientras los hombres eran llamados a la guerra, las mujeres fueron llamadas a estar al frente de la producción, al trabajo reproductivo y a ser retaguardia armada, no ya armadas. Los datos resultan contundentes sobre este punto. Las mujeres constituían 75% de los cortadores de café, 60% del algodón y 80% del personal de la industria textil. Ellas eran la fuerza laboral y, sin embargo, no tenían la misma representatividad en los mandos gubernamentales, sindicales, organizacionales ni militares. Al entrar en vigor la ley del servicio militar patriótico, el discurso oficial otorgó a las madres de los reclutas un estatus de heroicidad. Ellas eran nombradas como las heroicas y abnegadas madres. En los 80, quienes eran llamados a la defensa de la patria eran los hombres jóvenes. Es cierto que las mujeres también participaron, pero esa participación estaba muy delimitada. El ideal heroico estaba relacionado con la protección de la nación, del pueblo. La propaganda oficial promovía que los jóvenes sandinistas se propusieran alcanzar, a cualquier costo, la condición de héroes a través de la defensa. Las mujeres eran quienes los parían, eran sus novias, sus mujeres, sus hermanas o sus hijas. Durante un discurso que pronunciaba el comandante de la Revolución, Tomás Borges Martínez, habló del sufrimiento de las madres de jóvenes prestadores del servicio militar patriótico, sus angustias y plegarias al pie de los altares, comparado con el de los viejos combatientes de la lucha revolucionaria. Esta idealización de la madre del soldado sandinista que proponía Borges como una mater dolorosa estaba disociada de la realidad. Recordemos que las mujeres tenían responsabilidades varias. Al tiempo que añoraban a sus hijos, estas mujeres estaban enfrentadas a un intenso trabajo y a múltiples presiones económicas y políticas. Cuán alejada estaba la figura de mujeres rezadoras arrodilladas al pie de los altares de la realidad que ellas vivían. Dejo aquí el recorrido por el relato sandinista, al que volveré brevemente al final, para moverme ahora a la narrativa sobre desde la contra. ¿Tenés el valor de disparar un arma? Fue lo primero que le cuestionó uno de los comandantes de la contra a Julia Peralta. Era el año de 1982 y ella, de 16 años, hasta entonces nunca había tenido un arma en las manos. Fue por eso que cuando la agarró, dice, me dio un ataque de nervios y me dio disparadera. Me tuvo que quitar la pistola el comandante. Fin de cita. La cita nos habla de la determinación de las mujeres que se integraron a la contra para ser armadas. Es notorio el quehacer de las mujeres contras como guerreras en un rol protagónico, tanto a nivel militar como operativo. Sin embargo, su presencia ha sido ignorada o desestimada tanto en la literatura sobre los contras como en la literatura sobre las mujeres en la política nicaragüense.
Entonces, pese a que ellas cumplieron un importante papel como combatientes, mandos, red de inteligencia y retaguardia, lo que conocemos sobre ellas es insuficiente. Aún más, algunas de las referencias a esta presencia de las mujeres quedan mediadas por perspectivas que descalifican su capacidad de agencia en nombre del amor romántico idealizado. Muchos leen un gesto amoroso en la participación de las mujeres en la contra, una intención de continuidad en su relación de pareja, porque sus hombres ya estaban incorporados al frente de guerra. Este es un pensamiento que debe revisarse porque ¿qué afán persigue descalificar el amor como incentivo para unirse a la lucha por una idea? Bosco Matamoros Weck, en su libro La Contra, Movimiento Nicaragüense, destaca la participación militar de algunas mujeres como la Negra, quien es presentada en un primer momento como la pareja de alias del suicida. Además de describirla como la compañera del suicida, dice que era una mujer alta, esbelta y que caminaba siempre con la pistola al cinto. Otro ejemplo del mismo libro y sobre la misma mujer, donde resulta evidente la masculinidad contrariada, es aquel que interpreta la participación de las mujeres en la guerra y en el mundo militar como su deseo de ser como los hombres. Matamoros continúa con su descripción de la Negra. Cito: según afirman algunos que la conocieron, era ninfómana y seducía a quien le atraía. Llegó a correr el rumor, incluso, de que había castrado a algunos de sus amantes, controlaba la economía de la base y al suicida, su compañero. Fue asesinada en una emboscada en el camino entre Trojes y Cifuentes. Un balazo le destapó la parte superior de la cabeza y otro le perforó el pecho. En la contra decían que habían sido los sandinistas, otros que el suicida. También circuló la versión de que había sido una venganza de los amigos de sus víctimas amorosas. Fin de cita. Resulta interesante detenerse en esta descripción. Para todos los efectos, la Negra es un hombre. Sus atributos refuerzan la masculinidad dominante de las armas a través de los rasgos de carácter que exhibe, asociados a conductas violentas: temeridad, fuerza, pulsión sexual desenfrenada, dominio de las armas, dominio de la economía. La manera en que muere tampoco es ajena al reino de las virilidades militares. Ella es, pues, como se espera que sean los hombres de la contra, incluso por los actos de crueldad y atrocidad que se dice cometían, como la castración. Entonces, la Negra no es, desde esa descripción, una mujer, es como los hombres. Otra de las operaciones discursivas, aunque mucho menos utilizada, a través de la cual la participación de las mujeres resulta desestimada, es aquella que las muestra como burguesas. Tal es el caso del relato de un militar sandinista cuando describe a una mujer contra dada de baja y él contempla ya muerta, a quien presenta como una extranjera hermosa, elegante y maquillada. Cito: allí combate en las filas de la contra una mujer elegante y bella que luce ropa deportiva oscura de marca y está perfectamente maquillada y arreglada. Ella muere peleando y no porta documentos. Siempre creí que esa vez combatíamos contra una fuerza de mercenarios panameños. Fin de cita. Es más fácil explicar por qué la llama extranjera, pues esta era una manera de denominar a la contra, pero describirla como atractiva y elegante sí constituye una idea fuera de lugar. En el texto Ociosas, coquetas, inclinadas al baile, Olga Vázquez Monzón muestra cómo en el siglo XIX la mirada masculina condena el maquillaje como un hábito burgués, en el que además, a través de su práctica, perdía terreno la autoridad patriarcal. Nada lejano de este señalamiento resulta estar el cuestionamiento de algunos hombres que reprendían a una reservista sandinista por pintarse los labios durante una movilización. ¿Para qué puta te pintas los labios si nadie te va a ver? Para ella, pintarse los labios resultaba ser un ejercicio de abstracción de la guerra y de la dureza de esta, y un acto de rebeldía ante quienes le criticaban y ante la performatividad del masculino. Es sabido que para las mujeres participar en la guerra como combatientes requirió una transformación corporal violenta. Los testimonios dan muestra del borramiento y negación de todo lo que pueda ser leído como femenino.
La preparación militar de estas mujeres uniformadas y apertrechadas resulta evidente. El testimonio de María Elsa González Yuri habla de la determinación de la que tenía que hacer uso, de la violencia de las armas, así como de sus capacidades y eficiencia. Sostengo que estas mujeres conocían muy bien su fuerza y practicaban su agencia. En palabras de Alia Yuri, estas destrezas se observaban en lo siguiente, cito: las mujeres que combatían directamente eran bárbaras, y algunas hasta comandantes eran. Una de ellas era la hermana de Franklin. La conocí en el Cerro de Puntas, por el lado de Guanahuas. Otra era la mujer del comandante Pantera, que ya es difunto. La comando que le decían Daisy. Fin de cita. No deja de ser significativo que, a pesar de ser adjetivada como bárbara, Elida María Galeano, comandante Chaparra, fundadora de la Legión 15 de Septiembre y miembro del FDN, sea presentada por su relación de hermandad con un hombre, Israel Galeano, jefe del Estado Mayor de la Resistencia nicaragüense, conocido como Franklin. De igual modo, la otra mujer de quien se habla, la comando Daisy, quien es presentada como la mujer de Pantera. El relato sobre Elida María Galeano, comandante Chaparra, continúa así, cito: esa hermana de Franklin dirigía una tropa como de 80 hombres y, a pesar de ser bajita, tenía la misma capacidad que cualquier hombre. Esa mujer era como un hombre, y si es la comando Daisy, también era tremenda. Lo mismo una que le decían Tanqueta y otras como la Blanca, la Reina, la Maritza, las que yo conocí. Estas mujeres combatían a la par de los hombres, siempre iban adelante, a la par de los hombres. Fin de cita. Es decir, las comandantes primero son presentadas por otra mujer por su vínculo con un hombre, y luego se habla de su capacidad militar, medida por la posibilidad de igualar a los hombres. Era como un hombre, combatían a la par de los hombres, etc. El relato de Yuri presenta a estas mujeres como mujeres que se conducen como hombres, por ello resultan admirables. Es significativa la insistencia en encauzar la transgresión que representa la participación de las mujeres en la guerra como comandantes de la contra. Presentarlas en su vinculación de parentesco con un hombre es un intento de domesticarlas. Este intento de domesticación en el relato viene muchas veces de otra mujer. Considero que la participación de las mujeres en la guerra, tanto de las guerrilleras sandinistas antes de 1979 como las mujeres de la tropa contra, constituye un cuestionamiento de la masculinidad dominante de las armas y una crítica a la idea de nación y del sistema de género que las constituía. Unas y otras pusieron en entredicho la concepción que les consideró poco aptas para cumplir funciones militares y roles organizativos conspirativos. Estas guerrilleras sandinistas y comandos contras demostraron con su participación haber desempeñado funciones brillantes. También desnaturalizaron la lectura cómoda de que las mujeres son menos capaces de participar en las luchas armadas porque son mujeres. Guardo las imágenes de estas mujeres como guerreras y me muevo ahora nuevamente a la narrativa sandinista para contar cómo, con la firma de los acuerdos de Esquipula II en 1987, el discurso heroico empezaba a perder suelo. La revolución no demandaría más héroes. Ante esta coyuntura, los dirigentes de la organización juvenil partidaria Juventud Sandinista 19 de julio se entregaron a la búsqueda de un nuevo discurso, uno que despojara a la organización de su vinculación con el reclutamiento de los jóvenes al servicio militar patriótico. Los dirigentes de la Junta Sandinista anunciaron en septiembre de 1988 el arranque de una nueva etapa, a la que llamaron Arcoíris. Fue entonces cuando la exhortación al heroísmo que caracterizaba a la organización pasó a promover los concursos de belleza, los mismos que había repudiado años atrás por su carácter vacío y utilitario. Después de que la Juventud Sandinista había demandado la integración de las mujeres en todas las áreas que requería la revolución, la alfabetización, la defensa, después de apelar por la creación del servicio militar patriótico para mujeres, aunque este no tenía carácter obligatorio, insistiendo en el derecho de las mujeres a integrarse hombro a hombro con sus pares hombres en las tareas de defensa de la revolución. Después de trabajar en la incorporación de cerca de 2.000 mujeres a los batallones de artillería
El regreso de los concursos de belleza fue percibido como un discurso incoherente. Muchos y muchas nos preguntábamos, ¿qué similitud había entre una reina de belleza y una militante sandinista? Retomo la voz de Tania, entonces militante de la Juventud Sandinista, para ilustrar el contraste. Ella responde a la pregunta, ¿qué había ganado con su participación en la revolución? Y nos dice lo siguiente, cito, creo que gané ser sujeta, ir construyéndome como persona, tener nombre. No creas que es fácil porque quiero ubicarlo también en mi condición de mujer, ser Tania, no la hija de o la esposa de tal. Quizás ese hubiera sido mi destino bajo otras circunstancias. Gané pasiones, gané vivir la vida haciendo las cosas que el corazón me palpitaba hacer. Yo lo dejo aquí, que cada quien saque sus conclusiones. Se acabó el tiempo. Gracias. Bueno, yo, mi trabajo y lo que voy a presentar es menos simbólico, es fuera del canon, pero es totalmente factual. Tengo la deformación de ser historiador, entonces construimos más procesos que otra cosa. Así que, bueno, ustedes disculparán. Yo hablaré justo en el periodo que rompe con lo que presentó Irene y me voy a dedicar a la posguerra. Es decir, qué pasó con estas mujeres que fueron desmovilizadas, porque efectivamente sí hubo muchas mujeres que fueron desmovilizadas, y cuál fue las reivindicaciones que tuvieron. Existe este caso del Frente Norte Nora Astorga, que definitivamente ha sido muy poco estudiado. Yo cuando empecé a hacer mi investigación, pues lo encontré en los periódicos, desde los que solo pude obtener 3 o 4 notas, y posteriormente en Ocotal, que es donde surge esta organización, es que pude hacer el trabajo de campo e ir comprendiendo un poco cuáles eran las reivindicaciones de estas mujeres. Bueno, cuando vence la Unión Nacional Opositora, con Violeta Barrios Viuda de Chamorro a la cabeza, se dio la reducción del Ejército Popular Sandinista. Dejó fuera a muchas mujeres sin ningún tipo de prerrogativas. Entre ellas se encontraban, además de excombatientes, cocineras, enfermeras y afanadoras que trabajaron bajo las balas y se iban con las manos vacías. Por esa razón, tempranamente empezaron a aglutinarse para luchar y así obtener los beneficios que creían y estaban seguras más bien se merecían. Es el caso de Pirilito, y cito: mira, nosotros éramos desmovilizadas del ejército y así poco a poco nos integramos a la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luis Amanda Espinosa. Ahí convergimos. Ya después vinieron las luchas sociales a través del Nora Astorga y así nos fuimos organizando. Después vinieron las demandas sociales, las reivindicaciones de las mujeres, los espacios de las mujeres, porque de verdad no solo fue ir a juntarnos, no solo era ir a demandar, era un proyecto. Es así que estas mujeres organizaron una serie de reuniones en la sede de AMLAE en Ocotal. Después, el movimiento creció hasta tener influencia en Jinotega y Estelí, y 1,500 mujeres se aglutinaron entre simpatizantes y miembros activos. Decidieron llamarse Frente Norte Nora Astorga en honor a una de las mujeres más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional y quizá una de las más carismáticas, quien murió en 1988 a los 39 años de edad, víctima de cáncer. La cabeza más visible del Nora Astorga fue Amparo Rubio, una conocida guerrillera con añeja trayectoria que fue comandante de la defensa sandinista en Ocotal. Fue retirada del EPS después de 1990 y fue quien organizó las primeras reuniones a las que se unieron también maestras, estudiantes, burócratas, amas de casa, vendedoras y todas las mujeres básicamente sandinistas, aunque también hubieron algunas excontras. La falta de empleo de la posguerra, la difícil situación económica, un pasado organizativo, la coyuntura política y militar y sobre todo la ausencia de respuestas a sus demandas fueron lo que obligaron a las noras a redactar un pliego petitorio y luego a presionar con las armas. Para Pirilito, y cito: en su momento fue necesario, por la coyuntura. Era nuestra demanda y necesitábamos ser escuchadas. Las mismas circunstancias llevan a uno a hacer este tipo de acciones, porque si los gobiernos no fueran ciegos, sordos y mudos ante la problemática de nosotras, las mujeres no hubiéramos tenido la necesidad de hacer este tipo de acciones. Pero la verdad de las cosas, el mismo sistema y el capricho del gobierno de este país nos obligaron a organizarse, a como diera lugar. Esa fue la única opción que nos dejaron.
para doña Trini, otra de mis fuentes, estar armadas era una cuestión natural. Lo que pasa es que fue una necesidad. A nosotros nos estaban matando de hambre, pues ya no teníamos ni cómo defendernos. Una opción fueron las armas, nada más. No es que quisiéramos tener guerra. Lo que nos ofrecían a nosotros eran balas, así que teníamos que buscar cómo defendernos, porque nos echaban entonces a los motines. Se sumaron además dos importantes elementos para entender la conformación de las noras: la tradición organizativa de las mujeres de Amlae y la capacidad de obtener armas y utilizarlas como presión política. El Frente Norte Nora Astorga estaba dividida en 4 estructuras organizativas. Por un lado, la retaguardia militar, que permanecía en las montañas cercanas. Las mujeres que estaban en el monte no se miraban, y cito a doña Trini, solo estaban esperando a ser llamadas para venir a tomarse Ocotal. Ya con la alcaldía y las carreteras tomadas fue más que suficiente. Solo si hubiera habido un problema mayor es que éstas hubieran entrado a auxiliar. Y cierro la cita. La segunda estructura era la política, encargada de realizar las negociaciones con las autoridades y hacer visitas a las mujeres y comunidades para hacerlas conscientes de la situación. La tercera estructura fue la logística, encargada de reunir el transporte, la comida y todo lo necesario para sus acciones. Finalmente estaba la estructura de medios, encargada de estar informando a la población y a la prensa de todo lo que sucedía. También había mujeres encargadas de la comunicación interna y con los aliados. Y cito a Pirilito: nosotros planeamos y planeamos y planeamos. Y finalmente amanecimos el 2 de abril de 1992 con la alcaldía tomada. Lo que pedíamos era simple ayuda para las mujeres. No queríamos la guerra, esa ya la habíamos tenido, pero era para que el gobierno mirara por nosotros, por las viudas. Aunque fuera una mujer la presidenta, ella decía que nosotros éramos unas revoltosas. Se está refiriendo a doña Violeta. Mujeres que no teníamos nada que hacer en nuestro hogar, pues si no teníamos siquiera hogar, las casas donde vivíamos eran alquiladas y solo ganábamos para pagar casa y el montón de niños chiquitos ahí. Ella decía que éramos mujeres vagas, que buscáramos qué hacer, y el quehacer que nosotros le pedíamos era la tierra, era un pedazo, una vivienda, una máquina de coser para poner nuestro taller de costura, cosas así. Y cerró la cita. Después de esta toma en la alcaldía de Ocotal, hablaron con el alcalde, el profesor Arnulfo Aguilera, que era de origen sandinista, y pidieron también la intervención del gobierno para negociar un plan productivo integral para las mujeres. El alcalde se comprometió a hablar con el gobierno y tenerles una respuesta. El plazo se fijó en 72 horas, pero la presidencia no respondió. Por ello, entonces las noras se tomaron la oficina de Telcor, que es el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y también cerraron la carretera. Con estos actos, finalmente la atención se centró en ellas y sus demandas, que contrastaban también con las de otros grupos en armas, pues las noras tenían propuestas productivas a mediano plazo y reivindicaciones de carácter feminista. Y cito: las mujeres del Frente Nora Astorga exigen a la presidencia préstamos bancarios para trabajar, que les asigne dinero para un centro de desarrollo infantil, para un asilo de ancianos y otros puntos menores. Y esta es la cita del diario La Prensa. Entre las demandas menores sobresalía la petición de apoyo financiero para instalar pequeños negocios, 20 máquinas de coser que servirían para impulsar un colectivo de costureras y hacer a sus miembros autosostenibles, 15,000 córdobas para remodelar la casa materna de Ocotal, la revisión de los préstamos bancarios para las viviendas, incremento del 100% en las pensiones de las jubiladas, lisiados de guerra, madres de héroes y mártires, y 165 solares y materiales de construcción. Además, la reinstalación en el Ejército Popular Sandinista a las oficiales fundadoras y que la violación dejara de ser un delito privado. Vemos entonces muchas reivindicaciones de estas mujeres, pero tenían una clara conciencia de hacia dónde querían ir. Sus propuestas eran entonces a mediano plazo. Vemos que eran mujeres provenientes de sectores principalmente urbanos con una clara conciencia de género. Un ejemplo de ello lo identificó perfectamente doña Trini. De la noche a la mañana ya andaban por ahí mujeres en el monte. Era una presión decir que las mujeres se habían levantado en armas para hacerle la guerra a doña Violeta, a otra mujer, que se asustó cuando supo que había mujeres en armas, pues según ella había quemado todas las armas, había desarmado a todo mundo, y luego salimos nosotras. Imagínese, una mujer presidenta y se le alza un grupo de mujeres. A las armadas no les miraba la cara.
Ella solo las miraba en el periódico, porque nunca quiso venir ni dialogar con nosotras. Como mujer tuvo miedo y nos tuvo miedo. Cierro la cita. Estas mujeres también fueron víctimas del rechazo de una parte significativa de su comunidad, que decía, y cito a Pirilito, que éramos una turba, que éramos vagas, que mejor buscáramos cómo trabajar, que éramos unas sinvergüenzas. Y también, no lo vamos a negar, hubo gente que nos dio la mano y que nos dio alimentación, que hacía vigilancia hasta las últimas consecuencias. Cierro cita. Estas mujeres que utilizaban las armas como forma de presión demostraban una serie de cambios al interior de Nicaragua. Habían aprendido muy bien a luchar por lo que consideraban justo y lo usarían para lograrlo. El hecho de que una mujer fuera la presidenta no significaba que tendiera a estas mujeres, a pesar de su discurso de madre durante la campaña. Resulta interesante que las noras también empezaron a ser llamadas remujeres. Por un lado, se tomó el prefijo re, mismo que se aplicó a los recompas, a los recontras, a los revueltos y a los rearmados. Sin embargo, también se trata de una forma nueva de ser mujer y reivindicarse como tales. No era un feminismo de confrontación con el género, como ellas mismas dicen. Por el contrario, se consideraban incluyentes, pues en sus actividades también estaban presentes los hombres. Y cito esta nota del Nuevo Diario, una nota del Nuevo Diario. De última hora, se supo que los miembros, de las cosas que me dijo uno de los miembros del Prudencio Serrano, y cito, al final ya nosotros no tuvimos nada que ver, al final ya no tuvimos que ver nosotros de dónde consiguieron ellas las armas. También consiguieron uniformes, consiguieron sus botas y estaban bien apetrechadas. Eran puras Mónica Baltodano, puras Dora María Telles, puras mujeres con sus fusiles. Y cierro la cita. La solidaridad hacia las remujeres llegaba a través de varios grupos y se daba a varios frentes, pues las luchas también era sus luchas también eran la de los campesinos, de los excombatientes del Frente Norte Prudencio Serrano y por supuesto de toda la comunidad. Y cito, la gente ayudaba, los que tenían establecimientos nos mandaban cosas, unos las tortillas, otros los frijoles y todo el mundo ponía algo para todos. Por ejemplo, la comisionada Glenda Zavala prohibió que a los del Prudencio Serrano les llevaran comida. Y así se iban a rendir, nunca se rindieron, y la gente se tiraba como el sopopo, que es una hormiga que corta hojas, por el monte, y les llegaba la comida. También nos ayudaron las mujeres de Héroes y Mártires y nos tomamos el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, como 3 días. Eso fue nada más para el aumento de pensión, porque imagínense, les daban solo 100 pesitos. También, como menciona doña Trini, mira, cuando el Prudencio se tomó el Banpro, los campesinos nos tomamos entonces la carretera, así 3 días a sol y agua. Algunas de las que estaban en las noras ya estaban más cubiertas, porque andaban con nosotros mujeres y también estas eran exmilitares. A final de cuentas, todas nos conocíamos, pues éramos de aquí, así que nos ayudábamos. Además, se mezclaban los asuntos familiares, pues al recordarte que yo tenía un hijo en el Prudencio Serrano. Cierro la cita. Posterior a la toma de Ocotal, las mujeres lograron que una representación de las noras se trasladara a la capital Managua a negociar. Pero ahí observaron la poca seriedad de los funcionarios gubernamentales que estaban resueltos a desgastarlas. Por eso decidieron espectaculares acciones. El 7 de mayo de 1992, la ciudad de Ocotal amaneció nuevamente tomada, pero ahora por 3 diferentes grupos armados que actuaban en colaboración. Se trataba por un lado las remujeres, por el otro el Frente Norte Prudencio Serrano y a ellos se sumaba el movimiento cívico campesino. Las primeras, las remujeres, bloquearon la carretera al norte y sin éxito trataron de tomarse las instalaciones de Radio Segovia. Los del Prudencio tomaron la parte sur de la ciudad y la salida hacia Jalapa. Y los últimos se tomaron el Banco de Desarrollo, las oficinas del Instituto Nicaragüense de la Reforma Agraria y del Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y de Ambiente. Después de esta segunda toma conjunta en Ocotal en mayo de 1992, el gobierno finalmente aceptó negociar. El grupo se trasladó nuevamente a Estelí, mientras los demás continuaron haciendo las presiones con acciones. Y cito a doña Trini. Nos tomamos la carretera, cerrábamos el paso, nos desalojaban y volvíamos a caerles. No dejábamos trabajar a la alcaldía. A los días llaman a Amparo Rubio y al Comité de las Noras Estelí a platicar con José Castillo, que era el gobernador de la región 1. Él dijo que nos daba 24 horas para desarmarnos y que él daba terrenos y 40 máquinas para que nos ayudáramos.
pero éramos casi 500 mujeres del frente, todas eran viudas, madres solteras, tenían hijos caídos, mujeres que habían estado en el ejército. Eso no era suficiente. Un mes antes habían visto con el desdén con que las autoridades las habían tratado. Es así que con la lección aprendida y a pesar de las amenazas, no iban a entregar las armas sin ninguna garantía. Por ello, y cito a Pirilito, nosotros regresamos de Estelí y cuando se cumplieron las 24 horas, pues ¿qué entregamos? Puros machetes de palo, pero el acuerdo que se había firmado era arma entregada, máquina entregada. Y entonces le dijimos, si usted no entrega las máquinas, nosotros no entregamos las armas. Y Castillo dijo, esas no son armas, ¿qué van a hacer esas armas? Sí son, nosotros le dijimos, pero si usted no se las recibe a las mujeres, ellas se van a poner más bravas y sacan entonces nuevas armas. Y también las mujeres están en el sur y nos van a ir a apoyar y así vamos a seguir con las mismas. Es entonces que ahí quedó. Entregamos machetes de palo, cabullas, cadenas de bicicleta. Esas fueron las armas que dejamos. Ese fue el desarme de las noras. A los pocos meses y por medio de la alcaldía se les entregaron los terrenos al noreste de Ocotal y se fundó el barrio el barrio Nora Astorga, por medio de un proyecto de autoconstrucción a través del cual la CABA entregó los materiales. Asimismo, se contrató un jefe de proyectos para que revisara las edificaciones. Se entregaron 350 solares que fueron insuficientes para las demandas de las noras. Por ello, para Modesto, mire, con toda la inteligencia del Estado Mayor y de Amparo Rubio, nos fuimos a ir tomando otros lotes de tierra. Y hasta hoy es que están estas casas aquí. Ella dio una cuota de vivienda a cada institución, a la policía le dio una cantidad, no muy grande, al magisterio también le dio una cantidad. Es así que estas casas se construyeron gracias a las noras. Las noras entonces no se olvidaron de quienes los apoyaron, por eso el Prudencio Serrano también fue beneficiado. Posteriormente se organizó otro grupo de mujeres excombatientes para exigir la indemnización a la que tenían derecho las mujeres que habían estado en el Ejército Popular Sandinista, ya que eso no se había logrado por medio del Frente Norte Nora Astorga. Estas fueron a Managua a presionar y aguantaron incluso los antimotines que el gobierno les envió. Después de algunos meses lograron su objetivo y fueron indemnizadas por sus años de servicio. Cuando Pirilito regresó a Ocotal, vio con desazón el destino que había tenido el famoso taller de costuras que habían conseguido las noras. Y cito, llegaron a trabajar las mujeres que sabían coser, pero luego les querían cobrar por usarlas y ellas no querían pagar. Ellas eran beneficiarias de la causa y no querían pagar y entonces se retiraron. Es así que la señora que se había quedado con las máquinas, pues ya la verdad no sé ni qué pasó. Ella creo que tiene un taller de costura y son las que se quedaron con todo eso. El cobro era para pagar la luz y la renta del local, pero las mujeres empezaron a desconfiar porque les parecía excesivo y era evidente que alguien se estaba quedando con el dinero. Para doña Trini ya nos fuimos desorganizando y Lucas se supo que fue de las máquinas. Estas y otras situaciones crearon ciertos resentimientos. Y cito a Pirilito, yo del Nora Astorga no tuve ni un pliego de zinc. Yo veía a la gente que salía de la lista con sus pliegos de zinc y a mí nada. Creo que Amparo Rubio lo vendió o quizá hizo negocios con el terreno, en el barrio. Mira, tú puedes ir a ver, la mayoría de la gente que vive ahí no estuvo en el Nora Astorga. Cierro la cita. Efectivamente, pude comprobar durante el trabajo de campo que en el barrio Nora Astorga la mayoría de sus habitantes no participaron con las remujeres, pero, como se mencionó anteriormente, los solares también fueron entregados a otros grupos necesitados. Para algunos, como Modesto, fue una muestra de solidaridad con los pobres y por el apoyo brindado a otros grupos al movimiento de las noras. Para otros, como Pirilito, fue una forma de traición, pues no todas las mujeres recibieron beneficios a pesar de la lucha, y otros, sin participación o solo de manera tangencial, obtuvieron el apoyo. La valoración de los logros de las remujeres tiene un saldo positivo, porque logró conjuntar a un grupo heterogéneo de mujeres que sin dirección masculina lucharon por sus reivindicaciones, se enfrentaron a un gobierno encabezado por una mujer y eso es más que significativo. Lograron la creación del barrio Nora Astorga en Ocotal, las viviendas, la escuela, las máquinas de coser, el apoyo a la casa materna, el material para los preescolares comunitarios, los paquetes alimenticios por unos meses y muchas capacitaciones. En lo negativo está la
la falta de liderazgo, una vez que Amparo Rubio abandonó el grupo, una deficiente capacidad de autogestión para los proyectos y la corrupción en los beneficios, además de, como dijo doña Trini, el acceso a la salud, por ejemplo, nunca se logró. Muchas mujeres como la Nora se siguen muriendo de cáncer de mama y el uterino, y no hay médicos ni tratamientos. Ya cuando por fin pueden hacerse sus exámenes, pues ya están en la tercera etapa del cáncer, ¿y para qué sirve? Ya están para morirse. Queremos salud, pero eso sí, nunca se cumplió y se siguen muriendo de cáncer. Y con esto termino. Bien, buenas tardes. Yo voy a hablar un poco sobre la participación de las mujeres en la insurrección cívica, el caso de mujeres jóvenes universitarias en Nicaragua. Bueno, este es un esfuerzo de aproximación al fenómeno de la participación política que han tenido las mujeres jóvenes, específicamente las chavalas universitarias. Es una investigación que estoy llevando a cabo en la maestría en sociología, entonces pues es más o menos un panorama general. Debemos reconocer que la participación de las mujeres ha estado en cada etapa de la lucha cívica nicaragüense. En esta historia que se reescribió desde abril y desde muchos años antes, las mujeres han estado en las calles reclamando sus derechos y demandando justicia. Sabemos que en abril estallaron las protestas. La primera protesta que se dio fue por el incendio forestal Indio Maíz. La pasividad con la que reaccionó el gobierno fue increíble. Ya después de casi 10 días que tenía de estarse quemando la reserva, el gobierno de Costa Rica ofreció llevar bomberos para que sofocaran el siniestro y ellos se negaron. Entonces los jóvenes universitarios se molestaron muchísimo por esta situación y empezaron a través de las plataformas sociales como Facebook, Twitter, a organizar marchas y plantones dentro de las universidades. La primera universidad fue la Universidad Centroamericana UCA, luego se fueron uniendo la Universidad Nacional de Ingeniería y así sucesivamente. Ese propio día, que fue el 13 de abril, que se hizo el plantón por Indio Maíz, se dio una contramarcha por la juventud sandinista y llegó la policía, llegaron camionetas llenas de antimotines y nos replegaron, nos atacaron con gases lacrimógenos y en carretera Masaya ellos deshicieron la protesta. Sin embargo, quedó algo dentro de todos los jóvenes. El 18 de abril se publica en la Gaceta las reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esta establecía un aumento en las cotizaciones y una deducción del 5% en las pensiones. Las personas de tercera edad salieron a las calles a protestar porque estaban inconformes con estas reformas que se venían hablando debajo de la mesa durante muchos años, y ese día, sin consultar, sin mediar absolutamente nada, simplemente lo hicieron oficial en las publicaciones de la Gaceta. Las personas de tercera edad que salieron a protestar, a reclamar ese derecho, fueron atacadas, fue desmedido el uso de la fuerza de la policía, y esto hizo que los jóvenes salieran en defensa de las personas de la tercera edad. Y ese día que salieron los adultos mayores a protestar fue un día que llenó de indignación por tanta violencia que utilizó el régimen para sofocar las protestas. Ese 18 de abril, en Camino de Oriente, en carretera Masaya, fue totalmente brutal todo lo que ocurrió. Una de las imágenes que aún no puedo sacar de mi cabeza es la de un grupo de 10 paramilitares que usaban casco y con tubos y bate y palos tenían a una joven universitaria rodeada y comenzaron a golpearla entre todos incesantemente, hasta que uno de ellos lo detuvo a uno que le estaba dando bastante fuerte y ella logró escapar. Y así específicamente intimidaban a las mujeres que salían a exigir justicia y la anulación de la reforma. El 19 de abril los estudiantes no tuvieron miedo y se tomaron las calles nuevamente. Sin embargo, en horas de la noche ya se contabilizaban los primeros muertos a manos del régimen Ortega Murillo.
Ante estos acontecimientos y varios días de lucha y resistencia, los estudiantes vieron la necesidad de organizarse y crear la coalición universitaria, el cual es un espacio de articulación y está conformado por 5 movimientos: Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, Movimiento Universitario 19 de Abril, Movimiento Estudiantil 19 de Abril, Movimiento Universitario de la Universidad Nacional Agraria UNA, Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Una de las preguntas que por lo general uno se plantea al escribir sobre la participación de las mujeres es qué rol específicamente están ocupando ellas en el proceso organizativo o en toda esta lucha cívica. Dentro de cada movimiento siempre habrá roles asumidos por iniciativa, roles asignados y roles impuestos. El escritor y periodista argentino Martín Caparrós escribió un artículo titulado Los misterios de las revoluciones, donde entrevista a algunas jóvenes mujeres en resistencia dentro de los recintos universitarios y ellas comparten lo que los hombres deseaban imponerle, y cito textualmente: quienes están al frente de las trincheras son los chavalos, y eso tiene que ver con nuestra cultura. Hubo un momento en que ellos, cuando empezaron a tener estos liderazgos bien machos, a mí me mandaron a la cocina y entonces yo los mandé a comer mierda. Mujeres entre 18 y 25 años integraron varios grupos de trabajo dentro de la coalición: discurso y contradiscurso, seguridad y vigilancia, estrategia política, comunicación y alianzas internacionales. Sin embargo, antes que los movimientos se organizaran y las mujeres asumieran actividades específicas, también estaban en las calles protestando cada 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cada 25 de noviembre, Día de la No Violencia, exigiendo justicia por los feminicidios que cada día van en aumento en Nicaragua. Salían a las calles a exigir cárcel para los violadores, quienes están en libertad y siguen violando y asesinando a niñas y mujeres cada día. Y todas estas veces que las mujeres salieron a las calles fueron asediadas, interrogadas por la policía orteguista. En esta lucha cívica, las mujeres estaban en las trincheras, en los puestos médicos, en la Catedral de Managua, distribuyendo víveres para ser llevados a los demás estudiantes universitarios en distintos recintos que estaban en resistencia, y hacían vigilancia dentro de las universidades. Para una mayor organización y visibilización de la participación de las mujeres, las estudiantes universitarias decidieron realizar el foro Mujeres en la Coalición Universitaria Fuerza y Rebeldía, el cual se llevó a cabo el 1 de junio del 2018, donde compartían experiencias de lucha desde abril. Una de las estudiantes de la Universidad Nacional Agraria comenta: yo me atreví a usar morteros para defender mi universidad, estuve en puestos médicos atendiendo heridos, estuve haciendo vigilancia, me subí a los árboles como centinela tomando ventaja de mi pequeña estatura, y es aquí donde se demuestra que no solo los hombres están en la fuerza de choque, detrás de los chicos que están en la mesa de diálogo estamos nosotras, aunque no nos veamos en cámara. Nos desvelamos haciendo los comunicados que ustedes escuchan. Nosotras nos desvelamos haciendo las artes que ustedes ven. Nosotras estuvimos en el comité organizativo para la marcha del Día de las Madres el 30 de mayo. Otro estudiante comparte su experiencia de cómo ha sido relacionarse con los hombres dentro de la coalición universitaria. Como mujer han tocado retos muy difíciles, nos dice. En lo particular, el reto más difícil ha sido ser escuchada. He tenido que pelear para que mi fuerza sea aceptada al igual que la de un hombre. Me ha costado ganarme el respeto de mis compañeros en esta lucha. Yo estuve apoyando en las trincheras del UNAM y al igual que en la UNI, ellos me recomendaban que me mantuviera en ciertos puntos para no exponerme. El 19 de abril habíamos muchas que queríamos estar en la línea con morteros, piedras, junto con los muchachos y nos decían lo mismo, que no nos arriesgáramos, que tuviéramos cuidado, que no nos acercáramos, pero aún así hubo muchas que estuvieron al frente con ellos, dando la cara, representándonos a todas, y ha sido un reto al estar junto a ellos. Y molesta que muchas veces romanticen esa situación y digan, wow, una muchacha tirando un mortero. También las mujeres han retomado viejas consignas de los 80, como por ejemplo, la revolución no se puede hacer sin la participación de las mujeres. Y ellas dicen que han trasladado a la actualidad estas consignas porque necesitan visibilizar su participación en todos los espacios. Y esto denota claras continuidades históricas. Sin embargo, una de las interrogantes en el foro fue: ¿por qué en la mesa de diálogo solo hombres están presentes? ¿Qué pasa con las chavalas? Según las integrantes de la coalición, fue coincidencia que cada movimiento eligiera su vocero, hombre.
y a último minuto se dieron cuenta que todos eran hombres. No obstante, son ellas las que organizan todo tras bambalinas, pero el reconocimiento y los reflectores apuntan a los jóvenes negociadores. Trato de interpretar estos hechos como la herencia de jerarquía y violencia histórica hacia el cuerpo y a la voz femenina. El trabajo de reconocerse como sujetos políticos es un proceso que muchas iniciaron desde antes de la insurrección, y eso les permitió subvertir el orden establecido o dado como natural. Sostengo que para las mujeres conquistar los espacios públicos que han sido históricamente dados a los hombres como seres políticos es toda una lucha. Otro aspecto importante dentro de la lucha cívica ha sido el uso de las plataformas digitales ante la criminalización de la protesta y la desinformación. El ciberactivismo ha sido un valioso recurso contra la desinformación en un contexto donde el gobierno tiene monopolizado casi todos los canales nacionales y ha cerrado y confiscado canales independientes o programas televisivos específicos, donde se daba un seguimiento exhaustivo a la crisis política social. Desde las protestas por el incendio de Indio Maíz, mujeres y estudiantes en general convocaron a marcha a través de plataformas virtuales como Facebook y Twitter. En Facebook, un grupo de jóvenes mujeres crearon Las Malcriadas, una página donde se visibilizó a cada una de las mujeres secuestradas, desaparecidas y presas políticas, donde se exigía justicia y libertad, entre otras páginas administradas también por mujeres. Otro punto importante de rescatar es la guerra contra el cuerpo de las mujeres. La violencia contra las mujeres en el contexto político nicaragüense radica en las amenazas y hechos de violencia sexual. Muchas de las mujeres que fueron presas políticas o que estuvieron en el Chipote denuncian violencia sexual, desnudez forzada, tortura psicológica y otros tipos de tratamiento humillante y degradante. Una de las jóvenes miembros de la coalición dice: a los hombres los matan en la batalla y a una mujer también la pueden matar en enfrentamientos. Ahora, cuando capturan a un chavalo lo torturan, pero a una chavala lo primero que le dicen es que la van a violar. Al respecto, la antropóloga y feminista Rita Segato plantea en su libro La guerra contra las mujeres que esta es muestra de la agresión sexual, que la agresión sexual pasa a ocupar una posición central como arma de guerra, productora de crueldad y letalidad, dentro de una forma de daño que es simultáneamente material y moral. ¿Y por qué en las mujeres? ¿Y por qué por medio de formas sexualizadas de agresión? Porque es en la violencia ejecutada por medios sexuales donde se afirma la destrucción moral del enemigo. En este contexto, el cuerpo de la mujer es el bastidor o soporte en que se escribe la derrota moral del enemigo. Por ello, hubo una exposición masiva en las redes sociales del cuerpo de las mujeres, tanto de la juventud sandinista como Mujer Azul y Blanco, como una forma de denigrar sus cuerpos. De igual manera, las jóvenes líderes han recibido amenazas de asesinato y violación en sus cuentas personales de Facebook, donde los agresores no escatiman en dar descripción de cómo serán violadas y luego asesinadas por el hecho de ejercer el derecho de la protesta cívica y por hablar en contra del régimen. Algunos aspectos importantes a destacar es que las mujeres plantean enfáticamente la no violencia y la transición democrática inclusiva y con justicia real. Las jóvenes universitarias parecen estar más conectadas con sus cuerpos y emociones. Otra de las cosas importantes es que ellas están encargadas de organizar. Ellas están en todo lo que tiene que ver con la propaganda y la comunicación, el hacer arte como forma de protesta, pero también como una forma de canalización y expresión de emociones, y que también los hombres siguen percibiéndolas no como compañeras en términos de igualdad, sino como cocinera, enfermera y activistas culturales por la paz. En la mesa de negociaciones, como muchos hemos podido ver, no había ninguna representación femenina y le ha costado también hacerse escuchar. Es importante visibilizar el trabajo de las mujeres en la lucha contra la dictadura, conocer las historias de las mujeres no universitarias de los diferentes municipios, mujeres que lideraron tranques, las madres de abril que perdieron a sus hijos, mujeres que salieron de Nicaragua para denunciar los crímenes de Ortega Murillo y que ahora están en el exilio. Debemos narrar la insurgencia cívica desde las voces femeninas, porque ellas también han hecho historia y están presentes como impulsadoras de cambios sociales y políticos. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias a las compañeras que han participado en esta mesa, en donde hablamos sobre mujeres de la revolución, la contrarrevolución, la posrevolución y la insurrección cívica, con un uso impecable del tiempo, porque no tuve que utilizar mi tarjetita de se acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, para comentarios, por si alguien quisiera brindarnos al respecto. Bueno, gracias, ¿verdad? Ese es un recorrido muy valioso para nosotras las mujeres nicaragüenses, escucharlo en las voces de ustedes. Sin embargo, siento que hay una brecha, ¿verdad?, entre 1990 hasta el 2018, donde efectivamente sí existimos mujeres, y me incluyo, que estuvimos luchando porque en Nicaragua realmente se pudieran constituir las bases de un nuevo país, y que estuvimos enfrentadas con un sistema patriarcal, con un pacto de cúpulas, enfrentado también a un pacto religioso muy fuerte, y que es necesario también poner sobre la mesa, y donde el ejercicio de la política de las mujeres, independientemente de las posiciones ideológicas, en los espacios donde tuvimos la oportunidad de compartir, también se daba en estos ámbitos, en el ámbito del que ser mujer te colocaba en una posición de desigualdad frente a los otros, y donde las acusaciones de burguesas porque te pintás, porque te perfumás y porque te vestís de determinada manera para hacer un ejercicio político es mal visto aún en Nicaragua, porque se piensa que la mujer efectivamente debería tener un comportamiento más masculino para poder enfrentar las tareas organizativas y operativas que se designan normalmente a las mujeres que estamos en política. Algunas las asumimos porque es nuestra naturaleza organizar, ordenar y poner todas las cosas, y de repente piensan que ya por default es lo que nos corresponde. Pero que sin embargo en medio de eso hay un sinnúmero de mujeres que saltaron esas barreras y empezaron a hacer voces muy visibles y a tomar temas muy importantes para la reivindicación de los derechos de las mujeres, que creo que es importante poner sobre la mesa, porque sin ellas seguramente muchos de los derechos que nosotros tuvimos, pues en un momento determinado no se hubieran logrado. Y además pactos entre mujeres muy importantes que se dieron, por ejemplo, para poder configurar el Código de la Familia, que por estar confrontando al Estado lo tuvieron engavetado más de 18 años, ¿verdad? Entonces esos elementos creo que es importante ponerlos sobre la mesa, y también es importante poner sobre la mesa que la lucha por la restauración democrática en Nicaragua, si bien es cierto, tuvo un rol importante y trascendente las mujeres jóvenes y los jóvenes en Nicaragua, hay toda una gama de sectores, desde los campesinos hasta otros grupos que también se comprometieron, que también es importante visualizar, y cada una con sus características, pues. Entonces me parece que si bien se hace se delinea adecuadamente todo el proceso, hay unos vacíos ahí importantes que es importante que lo trabajemos para adelante, y también pues nosotras tenemos ahí responsabilidad. Y muchas gracias. Bueno, primero quisiera felicitarlas a todos ustedes porque nos han dado un mosaico muy diverso, muy amplio y distintas miradas sobre lo que significa participar como mujer en distintos ámbitos y procesos políticos, sociales. Y también, bueno, quisiera honrar la valentía de todas las mujeres que ustedes han narrado, descrito y nos han hecho conocer de sus trayectorias. Yo tengo como muchas ideas como desordenadas, pero me llama mucho la atención que varios de ustedes hablan de que como mujer, para participar en esos espacios, digamos, en la guerra y en la política, que son ámbitos altamente masculinizados, las mujeres requieren reprimir su feminidad. ¿Cómo podríamos pensar más allá de eso? O sea, ¿es condición para las mujeres tener que imitar los valores y los roles y los el representar mocking, como se diría en inglés, una especie de masculinidad adoptada para poder estar en esos espacios? ¿No es acaso que podríamos ahora politizar los espacios domésticos de las mujeres o hacer otro tipo de política utilizando otras herramientas? Y en ese ámbito, ¿dónde se ubicaría la maternidad?
¿no? Porque yo supondría que también para las mujeres nicaragüenses este es un momento de reconciliarse con esa maternidad que se puso a un lado por hacer la revolución, ¿no? Bueno, igualmente agradecerles las participaciones que me parecen muy interesantes, muy enriquecedoras, porque bueno, ahí está esta parte invisibilizada de la historia de la revolución, de las luchas, de la historia de Nicaragua también, ¿verdad? Y de la historia en general, de la historia hegemónica, digamos, que compartimos en todo lado. Siempre estamos como ausentes las mujeres, ¿verdad? Entonces me parece como muy valioso, muy importante poder ver esta parte, digamos, que ustedes nos transmiten. Y bueno, tal vez algunas preguntas para las compañeras que nos hablaron, digamos, bueno, de esto que vos planteás, ¿verdad? De tener que asumir roles como masculinos que vos le llamás como una especie de travestismo, ¿verdad? Casi como algo transgénero, que tiene que hacerse como hombres para poder participar y negar, reprimir, y bueno, sufrir violencia, ¿verdad? Sobre sus cuerpos, embarazos, abusos sexuales, violaciones, de todo hubo ahí, ¿verdad? Y bueno, las otras guerras también ha pasado, pero aquí mismo, digamos, dentro del frente, dentro de la contra. Quería preguntar un poco, bueno, de qué manera esta situación, ¿verdad?, de salir y meterse, digamos, a la lucha política, a la lucha militar, ¿verdad? Este travestismo, esta necesidad de asumir este rol masculinizado, que en realidad es ¿verdad? En muchos momentos no es solo masculinizado, es simplemente tener, algunas cosas sí son muy masculinas, pero otras son como tener una posición de confrontación, digamos, ¿verdad? Y salirse de ese rol de la mujer dulce y abnegada y tierna y que se encarga de cuidar a los otros, ¿verdad? Mujeres que lucharon hicieron algo más que eso. ¿De qué manera esa participación de las mujeres se mantiene, digamos, influyó en su vida posterior? Si tienen alguna información sobre eso, ¿qué pasó con esas mujeres después? ¿De qué manera las marca, verdad, en una época postrevolucionaria, después de los 90, por ejemplo, cuando también el Frente pierde? ¿Qué ha pasado con eso, verdad? Porque yo me imagino que de alguna manera esas luchas, ¿verdad?, y esa resistencia que se dio en Nicaragua tiene una impronta, ¿verdad?, en las luchas políticas y en las formas de participación y de organización de las mujeres, obviamente no solo de las mujeres, pero estamos hablando en este caso de las mujeres, que tiene una importancia, ¿verdad?, un peso, o sea, que te marca, hay un antes y un después, ¿verdad?, de participar en una revolución te marca en algo, ¿verdad? Y supongo que también a las mujeres que participaron en los procesos de alfabetización, en la organización comunitaria, en todo este periodo también, digamos, de los años 80, ¿verdad?, donde hubo mucha movilización de la población, ¿verdad? ¿De qué manera también esas mujeres también me cuestiono si tienen alguna relación con la cuestión de las luchas por los derechos de las mujeres que los grupos feministas han trabajado en Nicaragua, si hay relación con ellas o hay, ¿verdad?, o hay más bien como distancias, o sea, ¿qué pasa ahí, verdad?, entre las exguerrilleras, excontras, ¿verdad?, y los grupos feministas, las mujeres feministas que han estado luchando por leyes, por derechos, por qué sé yo, ¿verdad? Y para las chicas más jóvenes de ahora, ¿verdad?, que vos estás planteando, Claudia, ¿de qué manera esta historia, ¿verdad?, crees vos de Nicaragua, ¿verdad?, una revolución, una posrevolución, una experiencia contra, una caída, digamos, ¿verdad?, cuando el Frente pierde y empieza, digamos, las alianzas del Frente, ¿verdad?, con la derecha y bueno, empieza a fallar un montón de cuestiones, digamos, del proceso revolucionario, y surge la insurrección del año pasado, ¿verdad?, y los jóvenes se lanzan, ¿verdad?, porque había habido como un silencio, una pasividad, pasaban cosas, ¿verdad?, hay mucha molestia, pero poca movilización, digamos, o por lo menos no una movilización tan evidente como la que hacen ustedes.
¿Qué papel juega en la conciencia de ustedes o en la memoria de ustedes la historia de Nicaragua? ¿Hay conciencia de eso? ¿Lo hablan, lo discuten o es algo como que no está tan presente, verdad? ¿Cómo se refieren a ese proceso revolucionario? ¿Cómo ven, digamos, la experiencia actual, esta insurrección en relación con su historia, digamos, de la revolución nicaragüense, tan caótica, tan conflictiva, tan contradictoria? Vamos a escuchar al señor y cerramos para que nos dé tiempo para la próxima mesa. Yo voy a exhibir mis deformaciones, ¿verdad? Y pido licencia porque estoy en franca minoría. A propósito de las brechas y de que uno de los temas es la sublevación de Abril, por lo menos lo que mi retina registra es la participación de las mujeres, no la parte escenográfica. De hecho, por lo menos mi apreciación es que la masividad de esas manifestaciones no podría explicarse sin la participación de las mujeres, pero no en la parte escenográfica, sino que el ama de casa o la ama de casa que decidió salir a la calle, o la mamá que decidió salir con las hijas, o la hija con la mamá, o las hermanas, es decir, cualquiera que vea o que haya estado allí y saca la proporción de las mujeres, creo que esto va a ser una palabra ingrata, ¿verdad? Mejor no la utilizo porque va a ser ingrata, pero me refiero a la masa de las mujeres. No se podría explicar la masividad de esas protestas, y creo que esa participación de la mujer no ha sido suficientemente reivindicada, por lo menos visualmente no está estudiado. Pienso que quienes han sostenido la masividad o quienes sostuvieron esa masividad es la mujer anónima, la que no sale en la televisión y es la que le dio carne, sangre, alegría, canto, color, energía a esas movilizaciones, y creo que esa reivindicación falta. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a, ¿les parece 3 minutos? Vean qué generosa que estoy. Es que tenemos una actividad a las 6, ¿verdad? Y la idea es poder ir a la casa y dormir. Entonces... yo voy a utilizar menos de... muy bien, excelente. Entonces, hacemos en el sentido inverso, si les parece. Empezamos con compañera Claudia. Bueno, respecto a la pregunta, señora Roxana, ¿qué papel juega la historia de Nicaragua? Bueno, sería como en nuestras conciencias, ¿no? Como jóvenes. Bueno, yo recuerdo que fue una socialización primaria. En mi casa, mi familia, mis abuelos, yo me crié con mis abuelos, ellos eran sandinistas. Mi abuelo fue presidente de la Convención Bautista de Nicaragua y él apoyó desde ese puesto como al frente. Él jugó un papel muy importante, igual mi abuela jugaron un papel muy importante, y eso lo iba de generación en generación. Y yo siempre en la casa, como me crié con ellos, yo siempre estaba escuchando todo el tiempo. En la sala yo recuerdo que había una fotografía del Che, una fotografía de Fidel Castro, y ellos siempre me decían quiénes eran ellos. Entonces yo lo siento desde una socialización primaria. Cuando llegué a la escuela, recuerdo que no nos hablaban de eso porque ya eran, yo nací en el 93, entonces ya eran tiempos neoliberales y no hablaban sobre eso. Los libros de texto que habían era como que si no existía. Ya al llegar a la universidad y
establecerme. Tuve la dicha de ser becaria en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Pues ahí empezamos a recordar todo esto, a reaprender todo lo que tenía que ver con la revolución. Lo estudiamos con la profesora Ileana en los grupos de estudio, y son chavalos, éramos todos chavalos de la misma edad, de mi generación, y todos sabíamos sobre eso. No solamente los chavalos que estábamos en el instituto, sino los chavalos con los que siempre estábamos socializando. Todo el tiempo hablaban de eso, pero lo hablaban como una desilusión que nos marcó. Y en el caso de nuestros padres, ellos no hablaban de eso. O sea, yo no recuerdo que mis padres nunca me hayan dicho nada sobre eso. Fue como ese sentimiento de querer enterrar eso, pero de una u otra forma caló las vidas de nosotros, que como nietos del sandinismo. Entonces, sí está presente, está muy presente, y creo que nosotros vemos como la figura de Sandino. Yo no lo siento que lo veamos como de una manera de rechazo, sino que ha sido raptada por un partido político, y entonces tenemos como nuestras reservas, pero está como ese pensamiento de querer subvertir esa imagen, porque sí, muchos nos sentimos identificados, particularmente yo, por toda la historia, por toda mi historia familiar, y creo que no es justo que todos estos símbolos sean raptados, como también las palabras, pues, que han sido también raptadas. Lo mío es muy rápido. Bueno, doña Trini es una mujer ya muy grande, sigue colaborando con las mujeres de su colonia y siendo jefe del hogar al cuidado de 2 nietos y una niña que adoptó. Es decir, sigue siendo una mujer sumamente generosa y vive de una tiendecita que le ayuda a sobrevivir. Pirilito estudió el bachillerato finalmente, gracias al apoyo de una beca de AMLAE, consiguió trabajo en la alcaldía de Ocotal y trabaja como, valga la redundancia, trabajadora social, y su trabajo es básicamente convencer a otras mujeres de que manden a los niños a las escuelas. Yo platicaba ahora en 2018 que tuve la oportunidad de verlas y había 2 cosas que me llamaban la atención. Esa sensación que tienen ellas de que hay 2 caminos, como un pasillo, ¿no? Por un lado, si exaltan mucho su feminidad, pues son criticadas, y al mismo tiempo, si se vuelven muy masculina, también son criticadas, ¿no? Entonces, como este camino en medio que les cuesta muchísimo trabajo. Y al mismo tiempo, ¿no? Ellas mencionaban que las mujeres que veían, las personas con las que socializaban, tenían una gran ventaja que ellas no tenían, que las nuevas generaciones se veían a sí mismas como colectivos y como mujeres individuales, que ya no querían que las dijeran, es que va con la mamá, con la tía, con el hermano, sino un colectivo de mujeres o un grupo de mujeres que se acompañan con una reivindicación común, y eso me parece que puede romper muchísimos esquemas. Pensando en el tema de las mujeres, o estas mujeres que participaron, sobre todo estoy pensando en las mujeres que participaron en la contra, y también pensando en jóvenes que estuvieron en la Juventud Sandinista, que son, digamos, los 2 casos que más he estudiado. Yo encuentro, digamos, que todo este proceso les dejó una memoria de agencialidad, ¿verdad? Y muchísimas de ellas trabajan, bueno, eso tiene mucha relación con lo que pudieron estudiar y con las redes que construyeron, digamos, durante los 80. Bueno, muchas de las que fueron militantes medias, digamos, de la Juventud Sandinista, después pasaron a trabajar en organizaciones no gubernamentales, digamos, con una carrera bastante exitosa, digamos, exitosa lo mismo en el sentido de realización personal y de hacer cosas y de poder conducir ese deseo, digamos, de trabajar en proyectos colectivos que podían canalizar por ahí. Y en el caso de las mujeres contras, estoy pensando en una entrevistada, doña Nora, que es la brigadista de salud más destacada de Nueva Segovia. De todas las redes que ella conoce, del trabajo que ha hecho, digamos, ahí. Y el concepto, hay un libro muy lindo sobre el concepto de felicidad que estas mujeres tienen, que lo hizo Jessica Martínez. Y es también
cómo ella se siente realizada, digamos, en ese trabajo que hace en la comunidad. Y todo un trabajo que ha habido particularmente en Nueva Segovia, no voy a decir exactamente dónde porque no es prudente, pero en procesos de pacificación de esas comarcas, digamos, cómo se sentaron a dialogar personas que habían estado en la resistencia y personas que habían estado, por ejemplo, en el servicio militar, a reconocerse, ¿verdad?, a dar un chance, digamos, en la construcción y la reconstrucción del tejido social. Me parece que esas son experiencias bien interesantes, digamos, como verse individualmente en sus capacidades y también verse en un trabajo, digamos, comunitario. Realmente lo he visto más a nivel de las comarcas, digamos, que en ciudad. Sobre el tema del género y esa experiencia, digamos, como guerrera, esas reflexiones son a propósito de mujeres que eran comando, es decir, que iban con los hombres ¿cómo decirlo?, en excursiones, digamos, de varios días, llevando una mochila, caminando, no sé, 30 kilómetros al día, y los cuerpos van cambiando. Como dice Bourdieu, lo húmedo se va secando, lo suave se vuelve duro. Entonces son unos cuerpos que tal vez masculinizar no sea, digamos, el adjetivo más feliz, pero se van poniendo como atléticos, digamos, ¿verdad? Y ellas tienen que demostrar ciertas, digamos, capacidades que se ponen a prueba. No sé si hay otra manera. Cuando me encuentro noticias sobre la participación de las mujeres en los ejércitos legales, tienen que hacer exactamente, digamos, lo mismo. Creo que en el ejército de Estados Unidos hasta hace poco ellas pueden ser, ¿cómo se llama? Hay una categoría que es como ciertas actividades que no pueden hacer, pero poquito a poco como que van. Pero a mí realmente lo que me interesaba era, digamos, reflexionar sobre si el género era, digamos, quién se ponía a disposición de quién en términos de la guerra y el género, digamos, en esa coyuntura o al revés. Digamos, un poco eso. No tengo una respuesta clara digamos, sigo trabajando en eso. no es complicado. Sí. Es difícil por dónde empezar a contestar la pregunta, ¿verdad? Pero yo siento que a partir de cierto momento hay un enorme asedio a la masculinidad, a las masculinidades y al patriarcado. Y este asedio tiene diferentes flancos y yo no quiero usar la palabra ejército porque es una palabra que realmente no tiene en cuenta la participación de las mujeres. A mí me parece que decir que las mujeres participaron en la guerra no hace mucho por las mujeres, ¿verdad? Pero sí siento que hay una teoría feminista que está marchando y que está rodeando estos conceptos de masculinidad y del patriarcado, pero va poquito a poco como pellizcando la cosa, ¿verdad? Entonces, uno de los asuntos que uno ve es ¿qué somos las mujeres? ¿Qué somos las mujeres para nosotras mismas y qué somos las mujeres para los hombres? ¿Cómo hemos sido archivadas en la historia? ¿Cómo hemos sido textualizadas? ¿Cómo somos habladas? En este capítulo principal, fundamental, yo lo que me pregunto es cómo somos controladas, a partir de qué somos controladas, ¿verdad? Y esas son lo que yo llamo técnicas del yo, ¿verdad? Entonces es un yo masculino que define un yo femenino. Pero tengo atrás, cuando leo a Leticia Herrera, tengo atrás la teoría feminista en su última etapa, que va directamente al cuerpo. El cuerpo que sufre, el cuerpo que llora, el cuerpo que siente, pero también el cuerpo fisiológico, las hormonas, las reglas, la maternidad, es decir, todo aquello que nos hace mujer y que en cierto momento estamos prohibidos de serlo. En mi generación yo no podía ser mujer y académica,
Yo no podía tener novio, yo no me podía casar, yo no podía tener hijos, yo no podía tener la regla, nada podía de ser eso. Yo tenía que ser hombre para ser empleada, ¿verdad? Es una metáfora, no es que realmente yo era hombre, pero las condiciones de posibilidad de ser una persona académica eran condiciones masculinas. Las condiciones de posibilidad de entrar en la guerra son condiciones masculinas. Las condiciones generales de entrar en la insurgencia son masculinas, ¿verdad? Eso es exactamente lo que Leticia Herrera nos está diciendo. Y nos está diciendo con todas las palabras, nos está diciendo con todos los gestos, y nos está en particular enfocando en la cuestión de la maternidad y de los afectos. Yo no podía llorar. Yo no podía quedarme embarazada, me daba pavor quedarme embarazada porque me habían dicho que si yo quedaba embarazada me sacaban del Frente Sandinista y yo quería estar en el Frente Sandinista. Entonces digamos que ese es un enorme hongo que se está desarrollando. El punto neural para mí del patriarcado es la sexualidad masculina. Y es ahí donde vamos a ir apuntando, poquito a poco. Es decir, ya estamos estudiando el feminicidio, ya estamos estudiando la violencia, ya estamos estudiando el orgasmo masculino, ya estamos escudriñando el placer masculino. Los tenemos rodeados. Es decir, el patriarcado está rodeado y está totalmente asediado. Tienen un pavor. Una mujer hablando de sexualidad, si yo me pongo a decirles a ustedes todo lo que yo puedo decir sobre sexualidad masculina, ustedes van a ver hacia dónde se llevan la mano los hombres, porque me ha pasado 1000 veces, ¿verdad? Entonces, esta es una plática chiquita, es un poquitito que estamos diciendo cada una de nosotras, ¿no? Pero yo me doy cuenta que cuando uno dice, bueno, vamos a cambiar rifles por máquinas de coser, ¿me entendés? Dan ganas de hacer una trompetilla, ¿no? No, ¿me entendés? Es una estrategia, es una táctica de lucha, es un movimiento, es una manera de ser, es un asedio. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y yo siento que cuando nosotros decimos que vamos a ser mujeres, y por eso el centro de la maternidad como militancia, el centro de la maternidad como generativo de teoría, no solamente de práctica revolucionaria, sino de teoría, de ontología, de ser, de manera de ser, de modelo, etcétera, es tan poderoso y tan potente. Yo les recomiendo a las personas que quieran estudiar masculinidades que estudien las hormonas masculinas. Hay que meterse ahí a profundidad. Porque ¿qué es lo que hace una hormona masculina? ¿Qué es lo que hace que un hombre diga, no, es que yo me tengo que aliviar las tensiones de la guerra? Entonces están las gateadas del Salvador, donde los guerrilleros gatean y, con perdón de ustedes, se cogen a toda la que pueden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen necesidades, porque no se pueden aguantar. ¿Y las mujeres? Nosotros no tenemos tensiones en la guerra, somos bárbaras. Si nosotros no tenemos tensiones en la guerra, bárbaras. Si no tenemos que aliviarlas, bárbaras. Y si aparte de eso prestamos el servicio, por lo menos deberíamos de ser reconocidas, ¿no creen ustedes? Si no es que, como dice una prima mía, pagadas. He dicho. Bueno, muchas gracias a las compañeras por la exposición, muchísimas gracias por la investigación, por la memoria, por los relatos, ¿verdad? En realidad compartimos, quienes trabajamos temas de política, toda una discusión sobre qué significa. Hay una gran disputa sobre lo que es el trabajo político, sobre lo que es el trabajo organizativo, cuál es el papel que tenemos las mujeres en el trabajo político, si ese trabajo es única y exclusivamente para atender los afectos, ¿verdad? Si es un trabajo doméstico dentro de la política, y bueno, muchísimas preguntas quedan planteadas. Muchísimas gracias a las compañeras y a ustedes por acompañarnos. Yo los invito a que se queden con nosotros. Vamos a tener a las 6 en punto, estamos atrasados unos minutitos, la conferencia y el show artístico, el hip hop como expresión política, el caso de Nicaragua. Esto va a ser afuera. Muchas gracias.